amores, bienvenidos a esta reseña de perfume. Ya te he contado en anteriores vídeos cómo vamos descubriendo los perfumes de sabor, los cuales, bueno, pues tienen toda una colección muy interesante con aires nórdicos. Para mí es como una esencia de aromas del norte de Europa, desde luego con una característica muy personal de su perfumista que nos va trasladando estos aromas. Una colección sumamente interesante, cada perfume es un mundo y que para que te enamores de alguno de ellos tienes que probarlos todos. Hoy te voy a presentar uno de mis tres favoritos, tres súper favoritos. Entre ellos se encuentra este perfume que se llama Fougère Sombre. Aquí está, ves la muestrecita y también, por si lo he pronunciado mal, lo tienes en el título del perfume. Bueno, como siempre vamos a leer primero las notas, las tengo aquí y comenzamos. Este perfume es del año 2021 de la familia aromática Fougère, con notas de lavanda, albahaca, cedro, haba tonka, más cedro, haba tonka, me lo he apuntado dos veces, ámbar y ládano, me lo he apuntado yo dos veces. Bueno, eau de parfum. Y mirad, sí es verdad que este perfume en sí parece tener como un aroma un poquito más masculino. Aún así, muchas veces este tipo de aromas donde combinan las maderas, las resinas, para mí tienen un aroma especial y yo me lo pondría. Me encanta, es riquísimo. Con un alma masculina sé que este perfume es más fácil que conquiste a los hombres que a las mujeres, pero si hay mujeres inquietas como yo, que les da igual, que les gusta ese alma amaderada, esto lo van a disfrutar. Primero, eau de parfum con duración entre las 9 horas, intensidad alta, no es necesario ponerte muchos sprays para que huela mucho, se impregna muy bien en la ropa. A partir de 2 horas ya se queda en una intensidad media, pero con muy buena proyección. Y para empezar, este aroma ya sale amaderado. Todo ese cedro que tenemos, un cedro muy impregnado en lo que es el ámbar, un cedro resinoso, ámbar y ládano, ¿de acuerdo? Lo vamos a sentir en un inicio aromático. Un aroma, pues que ya vemos que estos aromas, lavanda, albahaca, van a ir impregnadas. Quizá y tenga algún otro aroma de hierbas aromáticas, pero la madera está ahí, una madera resinosa. Y sale como muy ambiental, muy aromática, esa albahaca, esas notas frescas, ligeramente verdes, que lo convierten en un aroma penetrante, oscuro, denso, pero fascinante. Yo cuando me lo pongo pienso en bosque, en maderas, en una madera muy fragante, una madera en la oscuridad, en la noche, y es maravilloso. Tanto es así que este perfume, aunque tiene sus aromas un tanto elegantes, porque yo este tipo de aroma lo asocio mucho a la elegancia, también me resulta relajante, como aplacador, como un buen y cálido abrazo en pleno invierno. Pues es esa la sensación, ¿no? Es un aroma muy cálido para sentirte cómoda, muy cómodo, con ese toque de elegancia que yo creo sin duda que dan las maderas, pero sin duda un aroma muy fascinante. En este sentido, como ya te había dicho, yo sé que es un aroma más masculino que femenino, que va a gustar antes a los hombres que a las mujeres, pero si eres una mujer que te gustan los aromas de maderas, que te gusta romper con lo supuestamente que uno debe de llevar, pruébalo, que es chulísimo. Perfume que yo lo veo mucho de otoño-invierno. Este perfume es cálido, es madera, es una hoguera donde arde la madera, es un abrazo cálido. Este perfume es invierno, aunque
pues si lo pruebas te enamora y te gusta mucho, es un aroma que puedes llevar en cualquier momento siempre que sepas medir las atomizaciones, porque quizá y en época de mucho calor se te pueda subir por la intensidad, ¿de acuerdo? Pero si te sientes muy cómodo, 2, 3 aplicaciones y es más que suficiente para disfrutarlo. Edad madura. No creo que sea un perfume para llevarla niños, niñas, no es un aroma tampoco de adolescente. Creo que es un perfume de experiencia olfativa, de haber probado muchos perfumes, de ya conocer tus gustos personales y que te adaptes a ello, aunque por supuesto también creo que para eso mismo ya tienes una edad, tienes una experiencia y yo este perfume lo veo maduro, no, o sea, no sé si a vosotros os pasa de que visualizáis a las personas a veces que llevan este tipo de perfumes. Esto yo no se lo veo a un niño, tiene una cierta elegancia y creo que es como mejor puede quedar este perfume. Este es uno de mis 3 favoritos, es delicioso, es fascinante, pero por supuesto está dentro de mis gustos personales y ya lo sabes que lo que yo te aconsejo siempre es probar, descubrir. Yo sé que tengo muchos seguidores que, al igual que yo, les fascina el hecho de los set descubrimiento, ¿verdad? Es una oportunidad, el hecho de comprarte un set, sentarte y disfrutar probando los perfumes. Quizá, y entre estas cajitas se encuentra ese perfume que te enamora. Como siempre te dejo los enlaces de dónde encontrar los perfumes en su casa original abajo en la cajita de descripción donde puedes encontrarlo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos pronto. Adiós.